quisiera saber si de pronto me van escribiendo por el chat, ¿por qué creen que es el 14 de noviembre el Día Mundial contra la Diabetes? De pronto, ¿quién se anima a escribir alguna cosita de este día? ¿Alguien de pronto sabe? Anímense, escriban lo que quieran. No, los leo y no decimos los nombres. Bueno, no se animó ninguno. El 14 de noviembre es el día de cumpleaños del doctor Banting, que como ustedes bien saben o recuerdan, fue uno de los dos, por el aniversario de Freud, muy bien, del doctor Banting. Manuel acaba de escribir. ¿Quién fue uno de los precursores, de los investigadores principales del descubrimiento de la insulina, que cambió la vida de los pacientes con diabetes? Acuérdense que los diabéticos tipo 1 estaban condenados a morir antes que el doctor Banting y su grupo hicieran el tema del descubrimiento de la insulina. Entonces, el 14 de noviembre es el Día Mundial contra la Diabetes, que fue el sábado que acabo de pasar. Como siempre digo en todas mis conferencias, a uno le puede o no gustar la diabetes, pero debe saber de ella. Y esto es porque a la fecha más de 400 millones de personas en el mundo están sufriendo de diabetes. Y observen Latinoamérica. Latinoamérica tiene un porcentaje grande. Se estima que más o menos 32 millones de personas a la fecha en toda Latinoamérica están afectadas de diabetes. Eso es casi como si fuera un país completo en Latinoamérica afectado por la diabetes. Y observen cómo para el año 2045 estos números van a ser mucho más grandes y podemos decir que más o menos para el año 2045, uno de cada 10 adultos van a tener diabetes, con una proporción ligeramente mayor para los hombres. Y hay evidencia a la fecha que la diabetes está aumentando también en niños y adolescentes, y esto va a hacer que cuando estos niños crezcan, pues van a tener muchas más complicaciones asociadas a su enfermedad. Entonces también hay que tener mucha precaución con los niños porque esto va a tener una carga grande de enfermedad a futuro. Recuerden entonces que aunque no es el objetivo de la charla, pero vamos a recordar rápidamente por qué se da la diabetes. Dentro de la fisiopatología no solamente está la resistencia a la insulina a nivel hepático y a nivel muscular, sino también una reducción de la producción de insulina por las células beta pancreáticas y un aumento de la secreción de glucagón por las células alfa. Es decir, que en el páncreas no solamente es importante la reducción de la insulina, sino también la disfunción de las células alfa con el glucagón. Aumento de la lipólisis, aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal y también de manera muy importante reducción del efecto de las incretinas en el intestino. Recordemos que todos nosotros, todos los seres humanos tenemos unas hormonas que son las incretinas, que son básicamente GLP-1 y el GIP, que es el polipéptido inhibidor gástrico, que cuando nosotros comemos en el intestino se van a estimular y esa estimulación va a hacer que vayan estas incretinas hacia el páncreas y van a aumentar la producción de insulina. Y también los pacientes diabéticos tipo 2 tienen un deterioro de la regulación del apetito a nivel hipotalámico. Entonces miren que la diabetes tipo 2 es una enfermedad completamente compleja y estas 8 cosas, estos 8 órganos o 8 situaciones que suceden en la fisiopatología de la diabetes, el doctor Ralph Defronzo hace más o menos 10 años lo llamó el octeto siniestro o el octeto ominoso de la diabetes, para que recuerden esto cuando lean esta terminología en la fisiopatología. Lo que nos trae hoy son los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. El factor principal o uno de los factores principales es el sobrepeso y la obesidad. Recordemos que 9 de cada 10 pacientes con diabetes tienen sobrepeso o obesidad. Y recordemos también que en Colombia el 56% de los adultos, de las personas mayores de 18 años en nuestro país, tienen obesidad y sobrepeso, poniéndonos de manifiesto que esta es una enfermedad que va primero de la mano con la obesidad y segundo, que definitivamente al ser una pandemia la obesidad, la diabetes pues va a tener un aumento también muy significativo. Otro punto importante es la edad. Recuerden que las personas mayores de 40 años, las personas blancas, porque los estudios que nos dan estos datos son de Estados Unidos,
tienen riesgo de aumentado de tener diabetes independientemente de los otros factores, y para unas razas de mayor riesgo como los africanos negros o los asiáticos del sur, esto puede ser incluso por encima de los 25 años. Esto no se explica porque cuando ustedes leen las guías de la Asociación Americana de Diabetes de la ADA, la edad de 45 años ya nos pone como un punto de partida para empezar a hacer la tamización de la diabetes tipo 2. Entonces la edad, entre más grande estemos, pues va a haber una mayor predisposición a desarrollar diabetes. Los antecedentes familiares son muy importantes. Los antecedentes familiares en primer grado aumentan en 3.5 veces el riesgo de diabetes. Y la etnia, la raza latina, es una raza en donde tenemos mucho más riesgo de tener diabetes tipo 2. La hipertensión aumenta en 2,5 veces el riesgo de tener diabetes en comparación de las personas que no tienen hipertensión arterial. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de estos factores. Empecemos entonces con un punto muy importante que es la genética y la epigenética en la diabetes tipo 2. La genética no es modificable, pero la epigenética, como vamos a ver, sí tiene mucho que ver con la parte medioambiental. La diabetes tipo 2 es una enfermedad poligénica, es decir, que hay muchos genes implicados en su fisiopatología. El 80% de los pacientes con diabetes van a tener algún grado de heredabilidad. Eso es muy importante y, como les decía, 3.5 veces más riesgo si hay familiares en primer grado. Y ojo, si solamente uno de los dos padres está afectado por diabetes, hay un 40% de probabilidad de que su descendiente desarrolle la diabetes también. Pero si ambos padres están afectados, esta probabilidad aumenta hacia un 70%. En gemelos, los gemelos monocigotos tienen una posibilidad, si uno presenta diabetes, de un 70% que el otro lo presente, y si son dicigotos, de un 10%. Y vamos a ver más adelante qué significa esto de la adaptación metabólica en el ambiente perinatal. En cuanto a la patogenia de la diabetes tipo 2 y a los genes específicamente, hace más o menos unos 14 años se aislaron 3 genes importantes para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Pero de todos estos, este gen, que es el TCF7L2, que está ubicado en el cromosoma 10, es uno de los más importantes, y en los que están muy interesados en la genética van a ver que se repite mucho en los estudios. Y este gen está implicado en la progresión de prediabetes a diabetes, porque acuérdense que no todas las personas prediabéticas progresan, parece que sí tiene mucho que ver esta parte genética. La respuesta a los medicamentos, no todos los pacientes responden igual, y también a la aparición de las complicaciones. De manera importante les voy a contar que ya han habido estudios en comparación de evaluar el riesgo de progresión a diabetes en los pacientes que tienen estos genes que predisponen a la aparición de diabetes, o el examen físico, y resulta que es igual. Las pruebas genéticas no superan la evaluación física, no superan la evaluación del índice de masa corporal y a la medición de glucosa para identificar personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Esto qué significa? Que nada reemplaza la parte clínica, inclusive esta parte genética, que sirve mucho para entender la fisiopatología de la enfermedad, pero al momento de llevarlo a la aplicación clínica, definitivamente el examen físico es muy importante. Y específicamente el índice de masa corporal por encima de 30 incrementa el riesgo de diabetes 3 veces en comparación a las personas que no tienen este índice de masa corporal. Esto es en cuanto a la parte genética, que, como les digo, es una cosa que no es modificable. Sin embargo, la epigenética sí lo es. Epigenética quiere decir que son los cambios en la expresión de los genes que no implican cambios en la secuencia del ADN. Es decir, yo tengo mi ADN y mi ADN puede sufrir cambios como la metilación, cambios en las histonas, cambios por la microbiota, como vamos a mirar, y esto hace que hayan cambios en la expresión de los genes manteniendo la secuencia del ADN igual. Y estos cambios son heredables. Vamos a mirar más adelante de qué manera. Entonces, tenemos estímulos externos como la radiación, la temperatura, la dieta, de manera muy importante, el estrés, el cuidado parental, el ejercicio, la microbiota, que van a provocar por medio de la metilación, la modificación de histonas y ARN no codificante, que esa secuencia genética tenga unas modificaciones con la transducción pues modificada. Y estos cambios pueden ser heredables hasta en 4 generaciones, en 3 básicamente, pero hasta 4 se pueden heredar.
El ambiente intrauterino, como vemos acá en la gráfica, en una mujer que está en embarazo, pero no solamente esto, sino desde el punto de vista preconcepcional, el metiloma de los espermatozoides pueden afectar las células reproductoras del feto. Miren qué tan interesante esto. Y este feto, con estos cambios epigenéticos, puede heredarlos a su descendencia por cambios en la línea germinal desde la parte fetal. Algunos estudios han dicho que posiblemente estos cambios puedan llegar hasta una cuarta generación. Eso se llama herencia transgeneracional, sin embargo, no está probado. Hasta ahora vemos que los cambios epigenéticos sí están hacia la tercera generación. Tenemos entonces un feto, esto es una cosa muy importante, yo siempre repito en mis conferencias que los primeros 1000 días de vida son vitales para que esta programación metabólica fetal se dé de una buena manera, porque lo que suceda en este momento va a determinar muchas cosas en el futuro en los pacientes. Una dieta alta en grasas, no solamente de la madre, sino también del padre, la diabetes gestacional, la desnutrición y la sobrenutrición también, y pareciera que el cultivo utilizado para la fertilización in vitro también puede causar cambios en este ambiente intrauterino. Van a haber cambios en la programación del desarrollo del feto, con desarrollo más adelante de obesidad, de hipertensión y de resistencia a la insulina con posterior desarrollo de diabetes. Entonces, miren lo importante de esa parte inútero que va incluso desde de la parte preconcepcional en cuanto a los cambios epigenéticos que pueden determinar enfermedades crónicas en los adultos. Cambios solamente de una semana en la alimentación, escuchen bien este dato tan impactante, pueden producir cambios epigenéticos. Si yo por 5 días a 7 días consumo una alimentación alta en grasas, especialmente grasas saturadas, yo puedo provocar cambios en la metilación del ADN, como lo vemos en la diapositiva. Y un ayuno también de 36 horas, esto está visto en estudios, puede provocar también cambios epigenéticos. Entonces es absolutamente importante tener esto porque es la conjugación de la parte medioambiental con la parte genética, los cambios epigenéticos y su desarrollo con obesidad y diabetes. Hay un término que a mí me gusta mucho que es la diobesidad o diabesidad, que es la asociación de obesidad y diabetes, y como les mencionaba, recuerden que hay una relación bidireccional. El 90% de los diabéticos son obesos y tener obesidad también es el principal factor predictor para el desarrollo de diabetes, como les voy a mostrar en unos estudios más adelante. Y como les digo siempre, los 1000 primeros días, como vemos en esta diapositiva, es el ambiente perinatal temprano, la nutrición de los padres, no solamente de la madre, el estilo de vida, el estrés va a provocar cambios epigenéticos y va a provocar cambios que se van a dar en la vida adulta como enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y la diabetes. Y de manera muy importante, la microbiota también tiene mucho que ver con el desarrollo de diabetes, como vamos a mirar. La microbiota son bacterias que tenemos todos en la cavidad oral, en la piel, en el tracto gastrointestinal, en la vagina y por la leche materna. Y es por eso que hay estudios que dicen que la vía del parto es muy importante para determinar el tipo de microbiota o de bacterias que van a colonizar ese feto y el tipo de alimentación. El parto vaginal en comparación a la cesárea y la lactancia exclusiva materna por 6 meses en comparación con la leche complementaria de fórmula, se han visto que impactan bastante en la relación con el desarrollo de obesidad. Por eso propender en estas prácticas es importante para evitar la obesidad en los adolescentes y posteriormente en los adultos. Observen en la diapositiva cómo el aumento de las bifidobacterias que se da por el parto vaginal, por la lactancia materna, provocan que haya una reducción del riesgo de obesidad y de diabetes. Cuando las bifidobacterias están reducidas por muchas causas, existe una translocación a nivel intestinal de los lipopolisacáridos, provocando a nivel celular que haya una inflamación, un estrés oxidativo a nivel de hígado, de músculo y de las células grasas, y también una resistencia a la insulina a nivel de hígado y de músculo, provocando la diabetes. Entonces, miren la relación tan importante entre los cambios epigenéticos, la microbiota y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la obesidad. La obesidad, como les decía,
por encima incluso de la parte genética, es un predictor absolutamente importante de la aparición de la diabetes tipo 2. Este es un estudio que es reciente, se publicó en julio de este año. Es un estudio de cohorte anidado dentro de una cohorte grande, que es la cohorte de Diet de Dinamarca, en donde se hizo una mediana de seguimiento casi de 5 años de más de 4.000 pacientes y se encontró que las personas con obesidad, como vemos en la gráfica, aumentan por lo menos 6 veces el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 independientemente de la predisposición genética. Es decir, yo puedo tener un riesgo genético cualquiera, pero si tengo obesidad, tengo mucha más predisposición a presentar diabetes que si no la tuviera. Y también el estilo de vida no saludable en las personas que tienen un riesgo genético de entrada alto aumenta un 18% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y observen lo que les decía, volviendo otra vez al espectro de la resistencia a la insulina, cómo el ambiente intrauterino es muy importante, porque esto va a determinar los cambios epigenéticos y en la microbiota. Si yo tengo un ambiente adverso, un feto que tiene un retardo de crecimiento intrauterino, un bajo peso al nacer, me va a predisponer a adiposidad temprana, a hiperandrogenismo, a la menarca temprana. Yo siempre a los pacientes les pregunto la fecha de la primera menstruación, es alrededor de los 10 años, y tengo un paciente que tiene obesidad. Esto es un factor de riesgo porque esto está dentro del espectro de la resistencia a la insulina. Y finalmente, este espectro se va a ver en la vida adulta con obesidad, con diabetes, con ovario poliquístico, con enfermedad cardiovascular, por supuesto, y con muerte de esta causa, pero también con ciertos tipos de cánceres. Recuerden que la obesidad y la insulinoresistencia, con este espectro que estamos viendo acá, es un factor de riesgo para cánceres como el cáncer de seno, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. Recuerden también que los pacientes que hayan tenido cualquier tipo de cáncer y que tengan obesidad y que tengan aumento de la resistencia a la insulina también tienen un riesgo más aumentado de que tengan una recaída del cáncer con la obesidad. Entonces los pacientes tienen es una relación bidireccional también. Los pacientes obesos tienen más riesgo de tener cáncer y los pacientes con cáncer, así no sean asociados a la insulinoresistencia, tienen también mayor riesgo de recaída. Entonces la obesidad no solamente es importante para el desarrollo de la diabetes, sino también para todas estas enfermedades a través del continuo de la resistencia a la insulina. En cuanto a los factores nutricionales y el desarrollo de diabetes tipo 2, les voy a traer pues un resumen de lo que hay en la evidencia. Los alimentos de índice glicémico alto, es decir, los azúcares simples, la miel, la panela, todas estas cosas pues tienen un riesgo más aumentado de desarrollar diabetes, y la fibra de los cereales, el magnesio y la vitamina D tienen un riesgo, un efecto protector. Las carnes rojas, sean procesadas o sin procesar, el arroz blanco y las bebidas azucaradas de manera muy importante también tienen una asociación a desarrollo de diabetes y son protectores el consumo de vegetales, el consumo de lácteos, los cereales integrales y el café, que tanto nos gusta a los colombianos. De manera importante, las dietas también han mostrado que también pueden prevenir la aparición de diabetes tipo 2, y les traigo pues básicamente unas 3 en específico. La dieta DASH, que es la dieta para prevenir la hipertensión, que básicamente es la mitad en carbohidratos, 18% de proteínas, 1/3 en grasas totales, y es rico en frutas, verduras, cereales y productos lácteos bajos en grasas, restringiendo evidentemente el sodio, porque esta dieta se hizo para prevenir la hipertensión, y limitando las grasas saturadas. Y se ve que reduce los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, la aparición de hipertensión, obesidad y diabetes. Entonces, recuerden, esta es una dieta que tiene evidencia en prevenir el desarrollo de la diabetes. En lo particular, a mí la dieta que más me gusta por los beneficios que trae no solamente en diabetes es la dieta mediterránea. Esta dieta es una dieta alta en pescados, en grasas monoinsaturadas, como vemos en la gráfica, que básicamente es el aceite de oliva, alta en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, de manera muy importante, y esta dieta, como es de los europeos, un consumo moderado de alcohol, que ya les voy a mostrar específicamente qué hay en la evidencia sobre esto. Restringiendo, pero no prohibiendo, el consumo de carnes rojas, de cereales refinados y de los azúcares. Y miren la evidencia tan grande que tiene, no solamente en diabetes, sino en mortalidad y la incidencia de cáncer,
en el desarrollo cognitivo también, en enfermedad cardiovascular en general y en obesidad. Entonces esta dieta, en mi concepto, aunque vamos a ver que la Asociación Americana de Diabetes las pone en un punto muy similar a la dieta DASH y a otras dietas, pero la dieta mediterránea sí tiene un poco más de evidencia en prevenir otras enfermedades crónicas. Definitivamente los veganos, los vegetarianos, pues tienen un consumo más saludable de alimentos, restringiendo las carnes rojas, de cerdo, las aves, los pescados, posiblemente los huevos, porque recuerden que también hay una opción que es ser ovo-lacto vegetariano, que también es válida para lo que les voy a mencionar, y tiene muchos beneficios como reducción de la presentación de diabetes, enfermedad coronaria, y la dieta vegana, la dieta vegana como tal reduce las tasas de hipertensión, de obesidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Obviamente, los pacientes que opten por esta opción deben tener un seguimiento médico estrecho porque las deficiencias vitamínicas son importantes, especialmente con la vitamina B12, porque ningún alimento naturalmente, a excepción de las carnes, de la carne roja, tiene vitamina B12. Entonces, estos pacientes deberán tener alimentos fortificados con B12 o que nosotros les suplementemos con alguna medicación pues, para la vitamina B12. La Asociación Americana de Diabetes no prohíbe el consumo de carbohidratos. Los pacientes diabéticos deben consumir 130 gramos de carbohidratos, hasta el 30% de proteínas, dependiendo de la función renal, 14 gramos de fibra, también es importante por cada 1000 calorías, y ellos ponen, como les digo, la dieta mediterránea, la dieta baja en grasas, en carbohidratos, la DASH y la vegetariana, y no ponen un plan superior. No es tampoco el objetivo de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, pero hay un concepto que es la nutrición de precisión. Esto se aplica para obesidad, se aplica también para diabetes. Normalmente, en la parte nutricional tenemos en cuenta en la clínica los hábitos de alimentación, la parte comportamental, pero también hay estudios que muestran que la parte genética es importante, la composición de la microbiota, que eso se puede hacer estudios en materia fecal, la actividad física, el fenotipo de los pacientes pueden ayudarnos de pronto en un mediano plazo. Esta es una rama que apenas está como surgiendo, para tener unas recomendaciones más personalizadas para los pacientes de acuerdo a todas estas características. Y esto obviamente va a personalizar también el riesgo que tiene el paciente de presentar ciertos tipos de enfermedades y la capacidad de respuesta que va a tener a cierto tipo de dietas. Si yo me pongo a mostrarles toda la evidencia que hay, pues es bastante contradictoria. Yo les mencionaba al principio de la conferencia que los polimorfismos de este gen, del TCF7L2, son los más importantes en el desarrollo de diabetes. Sin embargo, en este estudio de Flores que les muestro acá en la parte inicial de más de 3.000 adultos con este polimorfismo, se estudió qué tanta interacción había entre el polimorfismo y los cambios del estilo de vida, y como les mostraba al principio, no hay diferencia. Es decir, yo puedo tener una predisposición genética, pero esto no solamente es lo único que me predispone a mí al desarrollo de diabetes, sino la parte medioambiental. Eso es de una manera muy importante. Pero también la dieta puede hacer cambios en la expresión de ciertos genes. Observen en el tercer cuadrito el estudio de Ruiz y Canela, que fue casi a 5 años, como la dieta mediterránea hizo cambios, disminución en el BCAA, y este cambio, esta reducción se asoció positivamente a reducción del riesgo de diabetes hasta 1 año. Entonces miren que si bien la parte genética no me predispone a mí a desarrollar diabetes, yo sí puedo, con la parte sobre todo de alimentación, hacer cambios en la expresión de ciertos genes que son protectores. Hasta ahora les puedo simplemente contar que esta rama de la nutrición existe, que es la nutrición de precisión, pero esto aplicarlo en ese momento a la clínica no es posible. Los estudios que hay simplemente nos hacen aportes a la epidemiología nutricional y sobre todo para tener como más conocimiento en la práctica clínica de los subtipos de pacientes. Sin embargo, la aplicación de esto en la parte clínica en este momento es limitada. Eso en cuanto a la parte nutricional. En cuanto a la parte de la actividad física, definitivamente más es mejor. Entre más ejercicio hagan los pacientes, independientemente si es aeróbico o anaeróbico, se mantiene más la normoglicemia. Entonces esto es directamente proporcional a la intensidad e independientemente del tipo de ejercicio. Y este es un metaanálisis que se publicó hace 3 años en la base de datos de Cochrane,
y donde nos decían, vea, realmente la actividad física sola o la dieta sola no son capaces en todos los estudios de hacer una reducción de la progresión, pero sí se combina así, es decir, que no solamente la dieta es importante, sino también la actividad física en cualquier grado, pero idealmente es que sea entre más intensidad, como les mostraba, es mucho mejor. En cuanto al tabaquismo, recuerden que el paciente con diabetes tipo 2 tiene un riesgo cardiovascular de base aumentado y el hecho de que el paciente fume pues va a empeorar ese riesgo cardiovascular. El paciente diabético tiene una reducción de 6 años en la expectativa de vida solo por tener diabetes. Pero si este paciente diabético adicionalmente ha tenido un infarto, la expectativa de vida se reduce en 12 años. Esto es algo absolutamente importante. Y este es un metaanálisis para evaluar la relación entre el fumar y el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces son dos cosas. Una es que el paciente diabético ya diagnosticado tiene un riesgo cardiovascular elevado, entonces el paciente pues no puede fumar. Pero las personas sin diabetes diagnosticada, si fuman, van a tener un riesgo aumentado de diabetes y este riesgo va a ser directamente proporcional también a la cantidad de cigarrillos que fumen. Es peor si una persona se fuma más de 20 cigarrillos, le da, y el riesgo de diabetes es mucho más alto que si fuma menos de 20. Es decir, fumar de entrada aumenta el riesgo, pero la intensidad del tabaquismo aumenta también el riesgo de la diabetes. En cuanto al alcohol, acuérdense que esto es algo que está dentro de la dieta mediterránea. Los europeos consumen una copa de vino diariamente. Se ha visto que la reducción del riesgo de diabetes sí, pero esto es a dosis bajas, es decir, con menos de 63 gramos diarios de consumo de alcohol hay menos riesgo de diabetes, pero entre menos se consuma, o sea, es un poquito de consumo de alcohol, entre 10 y 14 gramos diarios, la reducción puede ser del 18%. Y para tener esto en contexto, 100 mililitros de vino o 200 mililitros de cerveza tienen 8 gramos de alcohol. Entonces, esta sería más o menos la medida diaria, pues, para que esto sí sea cumplido. Bueno, y si ya vamos a ir finalizando, la idea es que se lleven este mensaje grande. El beneficio grande para evitar la progresión a diabetes o el desarrollo de diabetes definitivamente son los cambios en el estilo de vida. Esto va incluso por encima de la parte genética. Hay estudios donde muestran que la prevención de diabetes se da tempranamente por el estilo de vida como el DPP, el DPS, que es el estudio finlandés, y el DAKIN, que es el estudio en China. Y el estudio DIRECT, que es un estudio muy importante que se publicó hace 2 años, evidenció que casi la mitad de las personas con cambios terapéuticos en el estilo de vida lograron una remisión a un estado no diabético si ya tenían el diagnóstico de la diabetes. Entonces, miren que para prevenir la diabetes es importante los cambios terapéuticos del estilo de vida, pero también para su tratamiento. Entonces, es algo también muy importante que debemos como médicos reforzar. Y si el paciente ya tiene diagnóstico de diabetes, es importante tener un enfoque multifactorial, no solamente glucocéntrico, esto también yo creo que lo han escuchado mucho, porque el azúcar, el control de glicemia es algo importante, pero también los cambios terapéuticos del estilo de vida, la reducción de la presión arterial en los que ya son diabéticos y el control de la dislipidemia. Y la Asociación Americana de Diabetes recomienda que los adultos con diabetes deben tener, esto tiene una variación, una hemoglobina glicada por debajo de 7. Si el paciente está muy anciano, puede ser incluso hasta 8,5, recuerden eso. Hay más mortalidad si llevamos a estos pacientes a hipoglicemia, con deterioro también de otros desenlaces como mortalidad y memoria. Pero si son pacientes jóvenes, como cualquiera de ustedes que tiene diabetes, probablemente uno es mucho más fuerte en esta recomendación, llevando al paciente una hemoglobina glicada alrededor de 6,5. Se tiene que tener mucha precaución con el perfil lipídico y recordar que los pacientes diabéticos, como son ya de un riesgo alto de entrada, se debe tener un colesterol LDL bajo, actividad física de más de 150 minutos a la semana y una presión arterial controlada. Y como mensajes finales, les recuerdo que la diabetes es una enfermedad que va en aumento y esto va de la mano de la pandemia de la obesidad. Entonces, hay el término de obesidad, sobre todo en los diabéticos tipo 2, porque los diabéticos tipo 1 también pueden ser obesos, pero no va dentro de su fisiopatología. Esto es una enfermedad poligénica. Recuerden que si tengo
un solo padre afectado, tengo un riesgo del 40% de desarrollar diabetes, pero si son los dos, el riesgo aumenta a un 70%. Para mí una de las cosas más importantes, porque yo creo que esto es un tema que ya estamos empezando a visualizar, que son los cambios epigenéticos tempranos. Es nuestra responsabilidad que los niños de ahora no sean los diabéticos y los obesos del mañana. Importante como padres tener mucha precaución con eso y tener muy presente que los primeros 1000 días de vida son muy importantes y que pueden condicionar la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles que vemos como médicos internistas o como endocrinólogos ya en los adultos. Que definitivamente los cambios genéticos que no son modificables, a diferencia de los epigenéticos, no son superiores a la intervención clínica o ambiental para prevenir la aparición de diabetes. Es decir, que yo tengo que propender siempre por una valoración clínica y esto no va a ir por debajo de la parte genética. Y en resumen, las intervenciones que reducen el riesgo de diabetes es la reducción de peso, idealmente la normalización, pero con una pérdida del 5%, ya eso es significativo, para evitar estos desenlaces en diabetes, evitar el consumo de carnes rojas, procesadas o no, de granos refinados, de bebidas azucaradas. El patrón de alimentación definitivamente es muy importante, como les mostraba, con las dietas pues, que tienen evidencia, la realización de ejercicio, sea aeróbico o sea de resistencia, y entre más intensidad mejor. No fumar, fumar es un factor de riesgo independiente también para el desarrollo de diabetes, y ojo con esta recomendación, el consumo moderado de alcohol bajo, de 10 gramos al día, pero esta recomendación pues debe hacerse con mucha precaución a los diabetes, porque en Europa se está viendo alta tasa de pacientes con hígado graso alcohólico y con cirrosis por el consumo de alcohol que no se hace de forma moderada. Muchísimas gracias. Quedo pendiente pues si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora. Excelente presentación, felicitarla. Muchas gracias de nuevo por compartirla con nosotros. Yo quisiera tomarme la palabra para dos preguntas. Primero, usted nos mostraba las dietas DASH y la dieta mediterránea. ¿Qué opina usted de la dieta cetogénica, que muchos profesionales de la salud inclusive las promueven? Obviamente depende de cada paciente, pero quisiera saber su opinión. Y mi segunda pregunta va muy importante, digamos, a qué opina usted de lo que mucho se habla de la semaforización de los alimentos en los grandes supermercados. Digamos que si bien hay muchos alimentos que le dicen a uno sin azúcar, pero cuando uno se va a ver la información nutricional le aparecen edulcorantes artificiales, la misma fructosa. No sé qué tanto impacta en el desarrollo de la diabetes. Claro, bueno, muy importantes las dos preguntas. Quiero empezar por el tema de la semaforización. Yo no sé si ustedes se enteraron que hubo un proyecto de ley en donde la idea era etiquetar los alimentos de acuerdo pues como a su contenido calórico, a su contenido de azúcar, y las grandes industrias pues no lo permitieron a nivel del Congreso. Entonces, esto mueve muchos intereses políticos más allá de este tema que estamos viendo ahora, pero definitivamente eso sí es una medida de alto impacto. Si ustedes se fijan en los Estados Unidos, donde casi que 7 de cada 10 personas en Estados Unidos está con sobrepeso o obesidad, y de la mano va la diabetes, eso es una medida de salud pública que empezaron a hacer, sobre todo como para reducir o por lo menos crear un poquito más de conciencia en la parte de la obesidad infantil, la diabetes infantil y de los niños, porque finalmente en una o dos generaciones futuras, pues esto sí va a ser mucho más costo efectivo, digámoslo así. Pero definitivamente eso mueve muchos intereses políticos. Yo creería, en mi concepto, que eso es algo muy importante que se debe hacer. Creo que en el Perú ya lo están haciendo a nivel de Latinoamérica y ha tenido pues como muy buenos resultados. Entonces, aunque eso es una cosa que se va a ver a largo plazo, creo que es difícil la implementación en nuestro país, pero es algo importantísimo. Bueno, y lo otro, la dieta cetogénica, muy importante. Si vamos a la evidencia, solamente tiene evidencia para epilepsia refractaria. Entonces, eso es una práctica que se hace en pacientes con epilepsia refractaria. Sin embargo, hay que tener precaución en todas las personas porque la alta carga de proteína puede provocar alteraciones renales, sobre todo en los pacientes que tengan diabetes. Hay que tener mucha precaución de eso. Y los pacientes diabéticos, como les mostré, pueden consumir carbohidratos, obviamente no carbohidratos simples, pero sí pueden consumir carbohidratos de índice glicémico medio y bajo,
Entonces, no es una práctica adecuada la dieta cetogénica en mi concepto. Puede que, digamos, en obesidad hayan estudios de reducción de peso tempranamente, pero no es sostenido en el tiempo y a los 2 años hay reganancia de peso. Entonces, se debe tener mucha precaución y si no nos vamos solamente a lo basado en la evidencia, sería solamente para epilepsias refractarias, que tiene pues utilidad clínica. Vale, Doc, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dicen, según la evidencia, algunos tumores, principalmente los de cerebro, son dependientes de glucosa y con relación a pacientes diabéticos aumentan la recaída de los mismos. Se mencionan estos que en las dietas cetogénicas como normocalóricas, perdón, parece ser beneficiosa. ¿Nos podría explicar en qué consiste este tipo de dieta y la posible relación entre las neoplasias y esta teoría? Claro, esto es algo muy importante, eso es básicamente lo que estamos diciendo, sobre todo en estos tumores es básicamente por el tema de los neurotransmisores, de la parte GABAérgica, que también es muy similar a lo que les comentaba de las epilepsias refractarias. Entonces, en este tipo de pacientes con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, esto sí tendría algo de evidencia. Sin embargo, en otros contextos, la verdad no. Eso es una cosa muy importante porque, pues, en cuanto a dietas de moda, pues imagínense, esto es algo demasiado grave. Digamos que en cuanto a la parte de la fisiopatología, pues lo que se dice es que las dietas cetogénicas sí van a tener impacto grande en cuanto a al crecimiento tumoral, especialmente en este tipo de pacientes. Y digamos que en ese artículo que nos cita acá, pues no lo conozco, pero básicamente las dietas son altas en grasas, bajas en carbohidratos y obviamente que tengan como ¿cómo diría yo esto? Como un equilibrio porque el paciente con este tipo de tumores pues va a tener algo de caquexia. Y se dice que estos tumores tienen alta captación de flúor de oxiglucosa, entonces digamos que esta sería como la explicación fisiopatológica, por lo menos que conozco, leeré este artículo que Santiago nos pone acá. Pero entonces esa es como la parte, digamos, de lo que se teoriza este tipo de tumores que tienen receptores para fluoro de oxiglucosa, FDGF, y que por eso habría que reducir un poquito la parte de los carbohidratos, que esa es la definición de dieta cetogénica, una dieta muy baja en carbohidratos, alta en grasa, obviamente manteniendo el equilibrio en esos pacientes con ese tipo de tumores. Vale, muchas gracias. Invitamos a la audiencia a que hagan sus preguntas, que aprovechen que está la doctora dispuesta a responder. No sé si hay algún problema con el chat, porque me dice que está silenciado. Bueno, sin embargo, me envían una al WhatsApp que dice, ¿qué recomendaciones haría a madres gestantes para prevenir la incidencia de diabetes mellitus causada en la gestación? Bueno, acá hay una cosa dura porque la diabetes gestacional, si ustedes se ponen a analizar, la diabetes gestacional se tamiza en absolutamente todas las embarazadas, con antecedentes, sin antecedentes, gorditas, jóvenes, viejitas, porque solamente el hecho de estar embarazada aumenta en la placenta una sustancia que es el lactógeno placentario que aumenta el azúcar. O sea, y este lactógeno se aumenta hacia la semana 24-28, que es cuando se hace la prueba de tamización de estas mujeres. Entonces, si una mujer tiene diabetes gestacional, es por de malas, o sea, ella no podía hacer nada, es decir, si ya tiene obesidad o factores familiares, pues sí, pero hay mujeres que ustedes van a ver delgadas, que hacen ejercicio y les da diabetes gestacional, y esto es simplemente porque tienen la predisposición y porque tienen el disparador, que es estas sustancias en la placenta. Entonces, estas mujeres que tienen diabetes gestacional o hiperglicemias, el feto va a tener cambios epigenéticos y ese feto va a tener, cuando sea adulto, más riesgo de obesidad y diabetes. Eso no es lo único, porque ustedes ven que hay cambios, la dieta, el ejercicio, otra serie de cosas, la vida postnatal, pues que eso es muy importante para mantener la microbiota en los primeros 1000 días, pero en esa mujer, nada que hacer. Y en las otras mujeres, súper importante es básicamente mantener un estado nutricional, una alimentación saludable, evitar el tabaquismo de los papás también, no solamente de las madres, sino también del padre, porque recuerden que la parte genética o epigenética de los espermatozoides también va a determinar muchos cambios en la línea germinal de los fetos y de su descendencia. Entonces es importante
antes de embarazarse, por lo menos unos 3 meses, hacer unos cambios nutricionales de ejercicio para que estos cambios en el feto no se vayan a dar. Vuelvo y les digo, se sale de acá la que le dio diabetes gestacional, porque pues ahí sí es porque le iba a dar, y bueno, ya cuidar como las otras cosas cuando su feto o su bebé nazca. Vale, muchísimas gracias. Tenemos unas últimas preguntas. Nos dice Valentina, la relación entre el síndrome, perdón, ¿qué relación fisiopatológica tiene la relación entre el síndrome de ovario poliquístico y el desarrollo de diabetes? Muy importante esa pregunta, de pronto lo pasé un poquito rápido, me permiten y yo me devuelvo acá un momentico. Esta Claro que sí. diapositiva que de pronto se las pasé muy rápido, me encanta. Yo la vi en alguna presentación hace por ahí unos 10 años y se me quedó en mi cabeza. Me parece que si uno la entiende bien, es muy importante. Un mensaje grande. El síndrome de ovario poliquístico no causa obesidad. Es decir, yo no es que esté normal hoy, tengo quistes en mis ovarios y mañana no. Esa no es la relación, porque eso es una cosa que ustedes van a tener mucho cuando tengan al paciente al frente. Entonces, es al revés. Yo tengo digamos, un espectro, un continuo de insulinoresistencia y voy a tener manifestaciones de las enfermedades a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, no es que el ovario poliquístico predisponga a diabetes, sino que van dentro de la misma fisiopatología de la insulinoresistencia, sino que el ovario poliquístico se va a presentar más tempranamente que la diabetes, que el infarto, que el cáncer, pero eso es un espectro de unos mismos cambios. ¿Sí me hago entender? No sé si de pronto soy clara con eso. Entonces, no es que el ovario poliquístico como tal de diabetes, sino que comparten una línea temporal, una línea de diversas manifestaciones en el tiempo, que se da con resistencia a la insulina. O sea, el ovario poliquístico dentro de su fisiopatología tiene la resistencia a la insulina. El 90% de las mujeres con ovario poliquístico tienen obesidad. Si la mujer reduce peso, el ovario se mejora. Pero hay un 10% que son delgadas y tienen esta enfermedad por muchas cosas que pasaron, digamos, desde su vida inútero o dentro de sus 1000 días, como les digo yo. Entonces, una mujer que tenga ovario poliquístico, hay que tamizarla para diabetes, pero no porque el ovario como tal poliquístico de diabetes, sino porque comparten pues esta fisiopatología común para todo este tipo de enfermedades que vemos en la diapositiva. No sé si de pronto sí contesté bien o claramente la pregunta. Vale, yo en lo personal yo creo que sí. Vamos a ver si Valentina nos escribe. Bueno, la última pregunta de Juliana nos dice, ¿qué impacto tiene el ayuno intermitente en la patología de diabetes mellitus? Bueno, esa pregunta es carnuda. Es carnuda porque desde la parte, se los va a contestar desde la parte de epidemiología, no como endocrinóloga y como experta en diabetes y obesidad, sino como la parte pues, de epidemiología que estoy estudiando. Definitivamente en la evidencia hay un artículo de New England que de ahí pues fue que se disparó como todo eso del ayuno intermitente, pero me puse como a revisar los estudios primarios de esta práctica y realmente se evidencia en animales. Entonces, para decir que el ayuno intermitente sí da cambios realmente en marcadores duros como la aparición de diabetes, hay mucho camino por recorrer. O sea, necesitamos ensayos clínicos grandes que avalen esta práctica. En epidemiología clínica, en la epidemiología, pues que cuando ustedes leen los artículos, hay unos desenlaces que se llaman desenlaces duros y otros desenlaces subrogados o desenlaces intermedios. Es decir, un desenlace duro para la pregunta es aparición de diabetes, es morirme, ese tipo de cosas. Pero un desenlace subrogado es que me baje el azúcar, que me mejore la insulina, porque no quiere decir que si yo hoy tengo el azúcar o la insulina o cualquier marcador o la adiponectina o lo que sea, bien, eso no quiere decir que a mí a futuro sí me vaya a prevenir la diabetes. Sí, sí me hago entender con eso. Entonces, hay una serie de marcadores subrogados intermedios, que la leptina, que la insulina, que la glucosa, que el mismo perfil lipídico, que se pueden mejorar en animales o en los pequeños estudios que hay en seres humanos, pero eso no quiere decir que a largo plazo yo sí pueda decir que me va a prevenir la diabetes o que me va a prevenir la mortalidad. Entonces, son dos cosas
muy diferentes. Y la evidencia en peso es nada. O sea, las personas que hacen ayuno intermitente, si lo quieren hacer basados en mejorías de parámetros subrogados, como los que acabo de mencionar, está bien, hay algo de evidencia. Pero en cuanto a reducción de peso, no. O sea, a largo plazo se ha visto que las personas que ayunan o que tienen otro tipo de dietas, el tema del peso es el mantenimiento de estas dietas en el tiempo. Hay personas que ayunan porque pues es su costumbre. Yo tengo un paciente que dice, no, es que a mí yo como de noche y yo, pues perfecto. Pero que realmente yo les pueda afirmar que esto sí mejore la diabetes, no. En la evidencia no está soportado. Vale, bueno, no tenemos más preguntas. Sí tenemos una pregunta por acá. Regálame. No la tenemos. Ya. ¿Qué edulcorantes son adecuados para una persona diabética? Qué pregunta tan carnuda también. Vea, los edulcorantes también cambian la microbiota. La cambian. Digamos que los edulcorantes no calóricos, lo que yo recomiendo sería la stevia y ojalá que la haga el mismo paciente, es decir, que coja la matica y la ponga pues en agüita caliente y de ahí saque el dulcecito. Esa sería como la recomendación. Pero si puede no utilizar edulcorantes, calóricos o no calóricos, esa sería la recomendación mía. Porque al final del día, si hay cambios en microbiota, hay estudios en embarazadas que utilizan edulcorantes con diabetes gestacional y al hacer estudios de microbiota en materia fecal sí tiene cambios hacia las bacterias pues que no son protectoras de este tipo de enfermedades. Entonces, stevia creería yo que es como la menos mala, pero idealmente que no se utilice. Y no solamente la microbiota, Carlos, y a todos los que nos escuchan hoy, sino que también la palatabilidad, o sea, ese sabor dulce hace cambios hipotalámicos, porque acuérdense, como yo les mostraba en esta diapositiva inicial, en el octeto ominoso de la diabetes, no solamente está pues la resistencia a la insulina y en fin, sino también que los pacientes ya diabéticos tienen cambios hipotalámicos, deterioro de la regulación del apetito. Entonces, si yo tengo cambios en la palatabilidad, empeoro más esa regulación que por ser diabética ya en la parte hipotalámica tengo, voy a tender más a aumentar de peso y esto me va a empeorar el problema. Entonces, en lo personal, creería que es mejor que no utilice o stevia. Vale, Doc. Bueno, no tenemos más preguntas. No queda más que agradecerle de verdad de todo corazón haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un honor haberla tenido en nuestro ciclo de charlas de endocrinología, en nuestro grupo de interés, y esperamos tenerla en una próxima ocasión. No, muchas gracias a todos ustedes. Me pusieron contra la espalda y la pared con las preguntas. Son preguntas complicadas de responder. Recuerden que lo que es difícil